Sí, pero digamos y el libro monetaria, que solo es. exacto, es que monetaria puede tener muchas cosas, por ejemplo, monetaria, pues claro, entonces les puede preguntar como estos ejercicios, o sea, pues digamos, cómo se mueve si es expansionista, contraccionista, él normalmente les pone un caso a ustedes, entonces les pone el caso, ustedes tienen que definir, digamos, qué harían si por ejemplo, sube la tasa de interés o si aumenta el encaje, etcétera, etcétera, etcétera. También les puede poner en cambiaria más que todo, es como los índices. O sea, la verdad, completo la mayoría son casos. Les va a poner índices, les va a poner balanza de pagos, pero todo en casos, de verdad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Vemos y lo intentamos poner como en casos más que todo? Sí, como en casos. Sí, Listo, sí, que es lo que el profe hace. listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar en monetaria. Hacemos un repaso rápido de monetaria. Yo, mejor dicho, yo hablo de carreta. Ustedes, pues, me imagino que ya tienen algunos apuntes. Y si no, pues, lo que me escuchen y lo que se les alcance a quedar. Pongo unos casos de monetario y luego me vengo aquí a hacer más casos de estos. ¿Listo? Empezamos con monetaria. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer que esta vaina rinda entonces. Monetaria. La monetaria, pues claramente, digamos, busca como tal controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. El ente principal de la monetaria es el Banco Central. En el caso colombiano vendría siendo el Banco de la República. Hay, digamos, tres instrumentos básicos que utiliza la monetaria. La tasa de interés, ya sea la tasa de intervención del Banco Central o la tasa de bancos privadas, los OMAS, que son las operaciones a mercado abierto, que pueden ser los TES o las operaciones de mercado secundario, y el encaje. Acuérdense que el encaje es esa proporción de dinero que los bancos no pueden conceder para créditos. O sea, es un dinero que básicamente se congela. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Claramente la monetaria busca, pues tiene dos tipos de políticas. Puede ser una expansiva o una contraccionista. La expansiva que va a buscar aumentar la demanda agregada. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, reduciendo las tasas de interés. Si yo reduzco la tasa de interés, la gente va a tener más intención al crédito, va a sacar más dinero a la economía, va, pues, a buscar tener más dinero en la economía, va a aumentar la cantidad de dinero circulante en la economía. Cuando esto pasa, claramente se aumenta la inversión y se va a aumentar, digamos, en alguna medida también el consumo, demanda agregada para arriba. La compra de TES, acuérdense que los TES son los famosos bonos o papelitos del Estado. Cuando el Estado quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, ellos van a comprar TES. O sea, por ejemplo, yo voy a decirle a Alejandra Chidirinos, ella tiene un TES, yo le decir, ven, yo te voy a comprar ese TES. Tú me das el papelito y yo te doy, pues, el valor del papelito, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, lo que valga ese papelito. Pero yo, ¿qué te estoy dando a ti? Dinero en efectivo. Yo te estoy dando dinero, yo te estoy dando capacidad de compra, yo te estoy dando, pues, efectivo. O sea, estoy inyectando dinero a la economía. Le estoy quitando el papelito a Alejandra y le estoy dando el dinero. Y por último, reducción del encaje. Cuando yo reduzco el encaje, yo lo que hago es, pues le estoy diciendo a los bancos comerciales que tienen más capacidad para otorgar más créditos. ¿Vale? Ellos tienen más capacidad para otorgar más créditos, o sea, pueden sacar más dinero a la economía. ¿Hasta ahora bien expansiva? Sí, señor. Listo, Sí, contraccionista, lo contrario. Primero voy a hacer que subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para reducir, digamos, la cantidad de dinero en la economía. Aquí punto importante que también es súper importante que lo aclaren y pues que siempre lo recuerden, cuando se llega, digamos, a un punto determinado en la economía que se llama la inflación, es cuando tenemos que controlar pues este nivel inflacionario porque si no, pues la economía, pues por decirlo así, vale mierda, o sea, se va todo al carajo. Cuando llegamos al punto de inflación es cuando utilizamos una contraccionista. El primer elemento para la contraccionista siempre va a ser una tasa de interés. Cuando yo subo las tasas de interés, yo lo que estoy haciendo es quitando capacidad pues, de que la gente quiera conceder créditos. Yo siempre les hacía la misma pregunta. ¿Ustedes prefieren sacar un crédito donde van a pagar más intereses o menos intereses? La pregunta, pues la respuesta que me deberían dar siempre es pagar menos intereses. Y el pagar menos intereses quiere decir una tasa de interés más baja. Que siguiendo la lógica que tenemos, si hay una tasa de interés más alta, si suben las tasas de interés, pues la gente ya no va a querer adquirir créditos. ¿Por qué? Porque claramente no querrán pagar más en intereses. ¿Esto qué significa? Que se reduce la cantidad de dinero circulante en la economía. Segundo elemento, el Estado vende TES. Ahora la relación es inversa. Yo lo que quiero es quitarles a ustedes capacidad de compra. Yo lo que quiero es sacar dinero de la economía. ¿Yo qué voy a hacer entonces? Yo les voy a vender a ustedes los papelitos que ustedes cobrarán en 1 o 2 años o lo que hayamos pactado,
pero ustedes me van a dar a mí el dinero en efectivo, ustedes me van a pagar a mí, yo les estoy quitando dinero a ustedes y les estoy dando un papelito. Ustedes con ese papelito no van a comprar el arroz, no van a pagar los servicios, no van a pagar la gasolina, no. Ese papelito simplemente ustedes lo guardan. Yo les quité efectivo, estoy sacando dinero de la economía. Y por último, aumento el encaje. Cuando yo aumento el encaje, yo lo que estoy haciendo es restringiendo la capacidad de dinero para créditos que pueden dar los bancos. Entre menor capacidad de crédito tengan ellos para dar, pues claramente menor crédito darán y menor dinero habrá en la economía. ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Impactos de la política monetaria. Claramente influyen los costos financieros, o sea, en las tasas de interés. A mayor tasa de interés, mayor costo financiero. A menor tasa de interés, menor costo financiero. Determina el flujo de divisas, y aquí ya lo podíamos decir, porque pues claramente esto también hace parte monetaria. Acuérdense que como veíamos acá, en esta parte, hay diferentes tasas de interés. Hay tasa de interés para el crédito y hay tasa de interés para el ahorro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, sí, Ajá. sí. Exacto. Cuando decimos que la tasa de interés o que la política monetaria determina el flujo de divisas, nos referimos a qué? A la gente, a los extranjeros, como vemos acá, siempre para ahorro y para crédito, les interesa una tasa de interés. Por ejemplo, para el ahorro, lo que nosotros planteamos es que siempre se busca una tasa de interés más alta. Entonces, si decimos que aquí en política monetaria subió la tasa de interés, pues los ahorradores van a venir a nuestro país a ahorrar. ¿Por qué? Porque aquí nuestro dinero les va a generar mayor regalías, o sea, mayor ganancias. Igualmente en crédito, que es lo que definimos en alguna monitoría que está acá. En crédito, el que la tasa de interés sea más alta o más baja también determina los flujos de capital, de inversión. ¿Por qué? Como podemos ver representados. Si yo tengo una tasa de interés más baja que otros países, si yo tengo una tasa de interés de crédito más baja de otros países, ¿qué va a pasar? Pues como dice el crédito de los flujos externos va al país con la tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque la gente saca el crédito en el país que tenga la tasa de interés más baja, pero lo va a gastar en el país que tenga la tasa de interés más alta. Acuérdense del ejercicio que hacíamos, por ejemplo, nosotros decíamos que todos éramos un país distinto. En este caso, voy a decir que Gabriela Pérez es aquella que tiene la tasa de interés más baja del mercado. ¿Qué vamos a hacer todos nosotros? Vamos a ir al país de Gabriela Pérez, que en este caso va a ser China. Como nosotros lo que nos interesa en crédito es pagar la menor cantidad de interés posibles, todos vamos a ir donde Gabriela. ¿A qué? A sacar nuestro crédito. ¿Por qué? Porque con Gabriela vamos a pagar la menor cantidad de intereses. Sin embargo, nosotros, que somos de diferentes países cada uno, no vamos a gastar el crédito en China, o sea, donde Gabriela. Nosotros lo que vamos a hacer es devolver ese dinero a nuestro país natal. Por ejemplo, yo lo llevo a Austria, Alejandra lo llevará a Suiza, Camila lo llevará a Bélgica, Diego lo llevará a Estados Unidos y así sucesivamente. Todos sacamos el crédito en China, ¿por qué? Porque es más barato, pero luego gastamos en otro país, o sea, devolvemos, digamos, esa cantidad de dinero a nuestro país natal. ¿Listo? Tercer impacto monetario, ¿dónde estoy? Impacta las decisiones de consumo y de inversión. Pues claramente a una tasa de interés más alta yo no voy a querer invertir y pues también me va a afectar mi nivel de consumo y también impacta las condiciones de deuda pública. ¿Por qué? Porque acuérdense que en especial en los test representa de qué manera se está endeudando el Estado. Por ejemplo, si yo en test, yo les vendo test y yo para hacer los test más atractivos, digo que les voy a pagar un 10% de interés, pues al final del periodo contable, cuando el test se venza, 1 o 2 años, lo que hemos pactado, yo les tendré que devolver el valor del test más el 10% de los intereses que hemos generado. O sea, me estoy endeudando más con la nación. ¿Listo? ¿Entendido monetaria hasta ahora? Muy rápidamente. Sí, todo claro. Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar con los casos. Van a participar ustedes aquí como para ver si que todos vamos entendiendo. Me voy con Jorge Martínez. ¿Está así? Listo, Jorge. Entonces el caso que vamos a poner va a ser que un país X, vamos a decir por ejemplo Estados Unidos, decidió subir las tasas de interés. A usted como inversionista extranjero, ¿cómo le impacta esta decisión?
Pero la tasa de interés para crédito o para el ahorro. A ver, bueno, digámoslo es que para ahorro, cualquier boba. No, pues me beneficia porque pues a mayor tasa de interés para el ahorro significa que voy a recibir más intereses. Listo, muy bien. Me voy con Camila Zuleta. Sí. Camila, el último reporte de la Organización Económica Mundial determinó que todos los bancos a nivel global tienen, bueno, que todos los bancos centrales deberán exigirles a sus bancos privados el incremento del encaje. Usted es un inversionista privado. ¿Cómo le afecta esta decisión? Pues voy a poder, no voy a poder pedir tantos créditos o van a ser más caros. Entonces no me van a beneficiar porque voy a terminar pagando más por el mismo dinero. Listo, perfecto. Muy bien. A ver, otro. Karina. Sí. Karina, resulta que el Estado venezolano decidió, decidió incrementar la venta de test para poder financiar su funcionamiento. ¿Cómo afecta esto la economía venezolana? A futuro, a futuro, a futuro, a futuro. Decidió incrementar su test. Te lo repito. El Estado venezolano decidió incrementar la emisión de test, o sea, la venta de test, para poder financiarse para poder financiar su funcionamiento. ¿Cómo afectará esta decisión en un futuro al Estado? Em, Si no la tienes, no pasa nada y le preguntamos a otra persona. sí, no. A ver, antes que nada, antes de hacer dedocracia, ¿alguno se atreve a responder? Honestamente. Antes de Pues hacer eso será una deuda futura, ¿no? O sea, tendrá que pagar eso más pues el interés por el cual se comprometió al momento de hacer la compra. Exacto, muy bien, Paula, esa era la respuesta. Claramente, si el Estado venezolano, pues para financiarse en el corto plazo, adquiere una deuda, que acuérdense que hay dos tipos de deuda que están fiscal, interna o externa, en este caso la interna, porque era la emisión de test. Lo que ellos están haciendo es endeudarse pues, con el público y en un futuro, pues claramente eso les afectará a las finanzas porque tendrán que pagar el valor del test más los intereses generados. Muy bien, Paula. Siguiente caso. A ver, combinemos algo chévere, combinemos uno, voy a decir uno a ver como de los que el profe pone en el parcial, porque yo simplemente le separé uno de cada instrumento, pero el profe siempre los combina, y el que se sienta listo para responder, pues levanta la mano, ¿listo? A ver, pensemos. Vamos a decir que pues a Preto le gusta decir como Birmania, creo que es el país que siempre usa. En Birmania las previsiones económicas determinan que el país está alcanzando un límite inflacionario. Por esta razón, el Banco Central ha decidido actuar. Punto. Listo, primera parte del párrafo. En Birmania, para que se lo vayan aprendiendo, en Birmania se ha determinado que el país está alcanzando un límite inflacionario. Por esta razón, el Banco Central ha decidido actuar. Coma. ¿Listo? Primera parte clara. Sí. Ujú. Listo. Sí. Segunda Sí, parte. sí. Conjunto a esto, conjunto a esto, se ha conocido, o sea, vas a ver que el Estado tiene una deuda interna de 300 millones de pesos, por decir, por decir algún valor. Esto claramente preocupa las previsiones a futuro de la demanda agregada del país de Birmania. Dos puntos, ahí viene la pregunta.
¿Cómo impactará o qué decisiones deberá tomar el Banco Central para mitigar, pues claramente el efecto inflacionario y qué debería hacer a futuro para, pues, mitigar el impacto económico? Ese es su caso. ¿Cómo lo quieren? ¿Quién se atreve a responderlo? Nicolás, dale. Bueno, entonces, como el país está alcanzando el límite inflacionario, debe tomar medidas reduccionistas o contraccionistas. Ajá. Entonces, como tiene una deuda interna, deben emitir la venta, bueno, sí, deben hacer la venta de títulos valores y también tendrían que aumentar las tasas de interés para financiarse y solventar la deuda. ¿Qué dice el público ahí? ¿Todos estamos de acuerdo con Nicolás? Sí. Sí. Ok, yo estoy 50% de acuerdo con Nicolás. Efectivamente, Una pregunta, dime. digamos, ahí tendríamos que, o sea, la tasa, o sea, si aumenta la tasa de interés, pues esto no le sirve al Estado, ¿no? Porque pero la tasa de interés directamente como el Banco Central, ¿no? Por eso, digamos, ahí vamos a hablar lo que decía yo que no estaba de acuerdo con Nicolás. Primero, efectivamente, Nicolás tuvo una parte bien que era subir la tasa de interés porque estamos llegando al límite inflacionario. Acuérdense, la herramienta principal para combatir la inflación es la tasa de interés. Nicolás actuó muy bien porque dijo que la iba a subir. Hasta ahí, todo perfecto, todo correcto. También podía haber hablado de que iba a aumentar el encaje para quitar el tanto dinero de la economía y pues así en un futuro bajar las tasas de interés, se puede haber dicho, pero hasta ahora iba bien. ¿Qué pasa? En la segunda parte yo les dije que el país tenía una deuda grande. Y Nicolás, ¿qué me dijo? Pues si tenía una deuda grande, pues vamos a vender TES pues, para poder pagar esa deuda. Algo que ustedes, pues que seguramente no han visto con Macías, y el man siempre pone una expresión muy chistosa que es que no se tapa un hueco con otro hueco. Lo que Nicolás propuso fue salventar la deuda adquiriendo más deuda. Eso en un futuro pues me va a generar peores complicaciones económicas. Para ese punto de la deuda, ¿qué se debería hacer? Ya va un 50% Nicolás. ¿Quién complementa la otra respuesta? Pues con la deuda. Ah, muchachos. ¿Nadie se atreve? Parece que nadie se atreve. Bueno, recapitulando, al corto plazo, Nicolás dio una buena respuesta. A futuro, que era la segunda parte del ejercicio, Nicolás lo que está haciendo es afectar de mayor manera la economía porque está aumentando, por así decirlo, el hueco que tiene el país de Birmania, o sea, la deuda. ¿Cómo debería acceder? Y que perfectamente pudieran haber actuado desde incluso política fiscal. Uno, si mantenemos la tasa de interés alta, estamos quitando capacidad de inversión. Eso, digamos, nos puede colaborar. ¿Por qué? Porque estamos sacando dinero a la economía. Pero lo que más me importa acá, y por eso era la conexión, era el OMA. El OMA, acuérdense que este CITES no solamente hace parte de política monetaria, sino que también hace parte de política fiscal. Acuérdense, y esa era la trampa que el perito les pone. Cuando estamos hablando del Estado, acuérdense que el Estado, y creo que está acá, bueno, no está acá, el Estado se encarga de esta parte de la fiscal. Aquí es Banco Central y aquí es Estado. ¿Cómo conectamos siempre la parte de Estado y Banco Central con la deuda interna, con los TES, que era el ejemplo que yo les puse? Y ahora les hago la pregunta desde acá, ya habiéndoles, digamos, abierto un poco la mente. Si el Estado está endeudado, pero no me quiero endeudar más, ¿cómo hago yo para salvar mi economía en un futuro? Ya hicimos una conexión, que es pasar de monetaria a fiscal. Es el mismo caso. ¿Cómo hago yo? ¿Quién se atreve a Creo que responder? el Banco Central empieza a vender test y digo, veo que el Estado sí empieza a vender test y el Banco Central los compre, pero creo que sería por el mercado secundario, ¿no? No, Paula. Recapitulo. Este ejercicio como que se me confundieron, no importa. A ver.
A ver, acuérdense que lo que les estoy diciendo yo es que se conecta, o sea, las políticas monetaria y fiscal se van a conectar en este caso a través del TES, a través del TES. Yo no necesariamente tengo que actuar para salvar al Estado, es que esa es la palabra importante, al Estado desde la monetaria. Para salvar al Estado, cuyo pues, el ente principal es el Estado, actúo desde la fiscal. Yo como salvo al Estado de la deuda, sin endeudarme más, sin utilizar la deuda pública, pues simplemente yo puedo subir los impuestos, subir las tasas, subir las contribuciones, bajar las contribuciones. Ese es el tipo de conexión que ustedes tienen que hacer. Cuando, pues Apriete Verdad les pregunta de todo. No se queden solo con monetaria. Si estamos hablando de salvar al Estado, que era la trampa que yo les puse, pues actuamos desde otro tipo de política. ¿Listo? Siguiente caso, 2.0. A ver, otro caso de monetaria. Pensemos otro caso de monetaria. Fácil. El nuevo ministro, vamos a decir que llegó un nuevo ministro de Hacienda a Colombia y para poder solventar la situación económica del país decidió imprimir más billetes. ¿Qué pasa? Ese es el caso, simplemente. El nuevo ministro decidió imprimir más billetes. ¿Qué pasa con la economía colombiana a futuro? Posible inflación. Explícate, Rebeca. Y porque va a aumentar la cantidad de dinero circulante y pues lo más posible es que cause inflación. Listo, perfecto, bien. A ver, otro caso aquí, otro caso. Lo tengo. A ver, el Banco Central, debido a las previsiones económicas que dejó la pandemia, ha decidido bajar su tasa de intervención en aras de incrementar pues, el nivel de inversión en el país. ¿Cómo afecta esto la gente que tiene un crédito con un banco comercial en un futuro, que va a adquirir un crédito con un banco comercial en un futuro? ¿Quién se atreve? Pero si bajo la tasa no es mejor, porque pues es más fácil adquirir el crédito, pues menor tasa, No, pagas menos. o sea, explícate, sí, sigue, vas bien. O sea, ya tienes la idea, pero explícate. Respóndemelo como si estuvieras en el parcial. Ok. Pues si el Banco Central baja la tasa de, pues si la tasa de interés, los bancos privados pues también van a bajar la tasa, se va a fomentar más pues la adquisición de créditos y, y pues va a haber un flujo de capital hacia el país. Listo, perfecto. Bien, esa era Tomás. Otro ejemplo aquí de monetaria. Pensemos en monetaria. A ver, siguiente caso. El Banco de Wakanda, por decir cualquier huevonada. El Banco de Wakanda en las previsiones económicas a futuro de 2022 determinó que los niveles inflacionarios se incrementarán a cualquier número, a un 7% si el rumbo de la economía sigue igual. Le pasan esta información al presidente, el presidente decide sacar un proyecto de ley. ¿Qué debería contener este proyecto de ley? Medidas de política fiscal contra accionistas. ¿Cómo? Dale, Andrés. ¿Andrés? Como, Bueno, antes dale, Camila. como aumento de los impuestos. ¿Aumento de los impuestos? Sí. Pues sería tocar directamente los test, ¿no? Ok, acuérdense que, o sea, aumento de los impuestos puede ser, pero sin embargo les dije un nombre o un índice súper importante que solo pues que la arma más efectiva está monetaria. Les repito la noticia.
Simplemente fue que el banco de Wakanda, creo que se dio cuenta que sus previsiones para 2022, la economía iba a incrementarse, o sea, el nivel inflacionario de la economía se incrementará un 7%, pues si la economía seguía su rumbo actual. Le pasan esta información al presidente y el presidente decide sacar un proyecto de ley. ¿Qué debería contener ese proyecto de ley? Es la pregunta. Aumento de la tasa de interés. ¿Sigue? Comisión de transferencias. Transferencias está en fiscal. Se puede hacer, pero quédense con lo principal. Aumento de tasa de interés. Paula, sigue. O sea, no solo le escriban aumento de tasa de interés al profe en el parcial porque les pone uno. Tienen que echarle la carreta. Sería necesario aumentar la tasa de interés para de este modo, pues, que la gente, o sea, como, sí, como parar un poco el crédito y con ello la demanda que contribuye significativamente a la inflación. Vale, listo, válido. ¿Solamente puedo actuar de esa manera? Si aumenta el encaje, pues también se hace el mismo efecto que acaba de decir Paula, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué otra manera puedo actuar? Valentina también lo dijiste bien en el chat. ¿De qué otra manera puedo actuar? La última. Ya hablamos de encaje y tasa de interés. La última. Vender test. Vender tres. ¿Vender? No, Test. sería comprar, ¿no? ¿Quién dijo comprar? ¿Quién dijo comprar? Yo. Explícate, María Paz, a ver. Pues digamos que como los test son como para financiarse, cuando es una medida expansión, o sea, para expandir la economía, se venderían. Y cuando es contractiva, se comprarían, Ok. como para tener menos dinero, o sea, para que las personas tengan menos dinero. Efectivamente, tienes la lógica, pero entonces en este caso que yo busco que la economía tenga menos dinero, María Paula, creo que. ¿Qué hacer? Debo hacer que María Paz con los test. Pues no sé, entonces sería venderlo. Ah, como están haciendo sus compañeros, exacto. Exactamente, yo vendo Pero test, no le quito dinero a entendí. la economía. Le quito dinero a la economía. Entre menos dinero haya en la economía, menos va a ser la inflación. ¿Listo? Puta, me trabé. Dos personas levantar la mano. Camila. Qué pena. Una Dale. pregunta, David, es que estabas diciendo que, o sea, era para reducir la La inflación. inflación y que Ajá. el presidente sacaba el proyecto de ley, pero todas esas medidas que acabamos de decir no son por el banco, no las toma así el Banco Central. O sea, la información se la da al banco. Yo simplemente dije que el presidente pasaba un proyecto de ley, pues como para saber qué debería contener ese proyecto de ley. Pero pues todas las Ok, pero igual todas son elegidas por el banco. Ajá. Listo, ya, gracias. Dime, Jessica. Yo tengo una pregunta, o sea, cuando uno compra test, no es cuando uno le compra esos títulos a las personas. Ah, y les da dinero. Ah, no, ya. Ya te Y les entendí da la dinero, pregunta. entonces por eso se aumenta el dinero en circulación, ¿cierto? En este caso, lo que estamos haciendo es vendiendo test. Ok. ¿Por qué? Porque queremos sacar dinero de la economía, entonces yo te doy a ti un papelito y tú me das a mí 10.000 pesos. Tú con el papelito no vas a poder hacer nada, lo vas a tener que guardar, pero yo con los 10.000 pesos, ¿qué hice? Le quité 10.000 pesos a la economía. Y yo no solo te vendo el test a ti, le voy a vender el test a los 40 personas que estamos acá. O sea, la venta de test lo que hace es quitar dinero en circulación y la compra de test Ajá. es ofrecer dinero, ¿sí? O Ofrecer sea, como dinero. poner más dinero en circulación. Exactamente. Cuando yo te compro el test, pues yo te compro tu papelito y te doy dinero a ti. O sea, le estoy dando más dinero a la economía. ¿Listo? Ah, ¿Listo? Ujú. listo. Bueno, a ver, bueno, entonces esta parte ya.
A ver, también nos queda mucho tiempo. ¿Se acuerdan bien de este índice? O más bien de la lógica del índice. Él no les pide hacer cálculos en los parciales, pero ¿se acuerdan más o menos de la lógica del índice? ¿Podrías como repasarlo un poquito por encimita? Vale, por encima, que esto ya hace parte de cambiario. Hay pues tipos de cambios. El tipo de cambio que es simplemente la relación que hay entre las divisas. Hay dos tipos de cambio. El nominal, que es el precio en unidades monetarias. Digamos, yo tengo que pagar X pesos para un dólar, tengo que pagar X pesos para un euro, X pesos para un sol, X pesos para cualquier moneda. ¿Listo? Ese es el nominal, el precio en unidades monetarias. Sin embargo, hay otro que es el tipo de cambio real. La diferencia entre lo nominal y lo real es que lo real es lo que uno efectivamente puede hacer. Aquí se puede medir en capacidad de compra. Y como es real, cuando algo diga real, muchachos, siempre tiene que tener incluida ahí algún tipo de elemento que conecte a la inflación. En este caso, los diferenciales. Volvemos a decir que son los diferenciales de inflación, pues la relación o la diferencia entre el nivel inflacionario de un país frente a otro, o de dos o más países. ¿Listo? Pues esta parte no es muy como extensa, simplemente. Lo que nos interesa aquí es mirar el índice del tipo de cambio real. ¿Qué es esto? El índice del tipo de cambio real me mide a mí la competitividad cambiaria de mis exportaciones. Nosotros ya hemos hecho infinidad de ejercicios de esto, pero a mí que me interesa es que entiendan, digamos, para mañana esta lógica si se las llega a colocar. Esta partecita en especial se las va a subrayar en rojo. Bueno, se las va a poner también aquí en Ave María, no sé. En rojo, pero entonces va a poner la letra negra. Esta parte es fundamental, muchachos, que es cuando la variación del tipo de cambio nominal cierra los diferenciales de inflación, tenemos una devaluación real. Esta es la parte de verdad importante. O sea, si ustedes entienden esa parte, no tienen que ni siquiera que hacer los cálculos. Ahora, ¿se acuerdan cómo se sacaban los cálculos? Jessica me dice que sí. O sea, ¿ustedes se acuerdan cómo sacan los cálculos todos? Sí. Sí, más o menos. O sea, más o menos o sí. De pronto nos los podría recordar súper rápido. Ok. El cálculo es muy simple, simplemente tomo el índice de variación del tipo de cambio, o sea, que el Pareto me dice a mí, el tipo de cambio subió un tanto por ciento, el tipo de cambio subió un 10%, el tipo de cambio subió un 15%, subió un X%. O sea, aquí pongo la variación del tipo de cambio. Aquí luego pongo el precio del bien más el índice de inflación internacional. Acuérdense, cuando decimos que se pone el precio más el índice, yo siempre les hablaba de ustedes de una totalidad de algo. El precio es la totalidad del bien. O sea, lo que va aquí siempre empieza con 1. ¿Por qué? Porque 1 representa el 100% de algo. Yo no necesariamente tengo que saber el precio, yo simplemente sé la totalidad. Yo sé que la totalidad es 1 o 100. Yo a esa totalidad, ¿qué le sumo? La inflación o el índice de inflación del país, por ejemplo. Si aquí la inflación fuera del 5%, aquí yo que pongo 1,05. El 1, o sea, la totalidad del precio del bien que yo vaya a vender, no importa cuál sea, más el 5%, que es lo que se le agrega por el índice inflacionario. Esto diría a nivel internacional. Y aquí lo mismo a nivel nacional. Por ejemplo, me dicen que la inflación en Colombia es del 7%. Yo aquí, ¿qué busco? Busco el 1,07, o sea, 1, ¿por qué? Por la totalidad del precio del bien más el 7% que se le agrega por el índice inflacionario. ¿Esta parte sí se acuerdan? Díganme que sí, porque esto de verdad yo los jodí mucho con esta parte. Sí, esa parte sí. Listo. Así se sacan los cálculos, simplemente pues ustedes hacen el cálculo, si les da menor a 1 se considera que es revaluación real, o sea que es malo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros bienes se encarecen en el extranjero y pues simplemente vendemos menos. Si nos da una situación de equilibrio, o sea pues vendemos al mismo precio y ya es decisión del consumidor. Y si nos da mayor a 1 quiere decir que sea una situación de devaluación real, o sea bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a vender más en el extranjero. ¿Listo? Listo. Listo, listo. Ese cálculo no es para nada difícil, no se demora ni 5 minutos haciéndolo, si se los pone. Lo importante es la lógica. Balanza de pagos. Balanza de pagos. Tenemos dos cuentas principales, la cuenta corriente y la cuenta financiera.
¿Qué nos interesa a nosotros entender cómo se compone? En la cuenta corriente tenemos los bienes y servicios. ¿Por qué están en amarillo? Porque estos bienes y servicios representan nuestra cuenta comercial, o sea, nuestras exportaciones e importaciones. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Las exportaciones. ¿Cuáles son nuestros egresos? Las importaciones. También tenemos otro elemento ahí que es la renta de factores. Yo les planteaba el caso a ustedes que hay unos factores productivos en la economía. Tierra, capital, software, tecnología, mejor dicho, todo eso. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí, Vale, aquí simplemente se pone en ingresos cuando yo hago rentar, cuando un país extranjero hace rentar un factor colombiano y se pone en egresos cuando un colombiano renta un factor de un extranjero. ¿Listo? Transferencias. Acuérdense que en las transferencias se incluye el único factor productivo que no hace parte de renta de factores, o sea, trabajo. En transferencias se pone el trabajo que se denomina remesas. ¿Se acuerdan de las remesas? Sí. Sí. Exacto, las remesas se ponen aquí junto con las donaciones que haga un país. Acuérdense, una donación no es una inversión. ¿Por qué? Porque pues en la donación yo doy sin esperar nada a cambio. Las donaciones entre países se ponen en transferencias. ¿Listo? ¿Entendido cuenta corriente? Bueno, refrescado cuenta corriente. sí. Ahora cuenta financiera. Aquí ya no lo llamamos ingresos o egresos, sino lo llamamos activos o pasivos, al igual que en contabilidad. Eso ya lo deberían haber, pues ya lo saben. ¿Y qué quiere decir? Inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Cuando una organización o una persona natural invierte en Colombia, en este caso, de manera pues directa y con sentido de permanencia. Por ejemplo, hace una carretera, hace un edificio, hace un parque. El man invierte aquí de manera directa y con sentido de permanencia. Esa es la principal diferencia. Con sentido de permanencia, o sea, lo que el man haga se queda. Si el man se muere, se quedó el edificio, se quedó la carretera, se quedó el parque, se quedó, mejor dicho, se quedó. ¿Listo? En cartera, simplemente es cuando yo invierto en la acción de algo. Por ejemplo, yo invierto en la acción de Colombia, de Ecopetrol. Yo invierto en la acción de la vivienda, yo invierto en la acción de Bancolombia. Estoy haciendo una inversión en el país, pero no con sentido de permanencia, sino simplemente en cartera, o sea, en una acción, en un bono, en algún otro elemento. ¿Listo? Otras inversiones. Otras inversiones que son, pues, digamos, otros préstamos que se puedan hacer dentro de un país y demás elementos. Los derivados, acuérdense que eso no lo vamos a tratar, esos hacen parte de otros elementos, pero son los swaps, los forward, los diferentes derivados financieros que ustedes van a ver en un semestre o dos. Y las reservas, aquí simplemente ya no son las reservas, digamos, de los bancos comerciales, sino las reservas que tenga el país en divisas, o sea, en monedas extranjeras. Así se compone muy rápidamente la balanza comercial. ¿Listo? Yo tengo una pregunta ahí, David. Dime. Digamos, esto es política cambiaria, sí. Sí, todo esto En- es parte de política cambiaria. Entonces, sería que la cuenta comercial, o sea, bienes y servicios, son los únicos factores que influyen, digamos, eh, en importaciones y exportaciones y con ello como en la tasa, en el tipo de cambio, o Ajá. el movimiento de los otros, digamos, de las cuentas financieras o la renta de factores y transferencias también afecta el tipo de cambio. Más que todo, bienes y servicios. Acuérdate que es que la economía todo afecta a todo, pero hay movimientos principales, o sea, primarios y secundarios, que es lo que yo les iba a tratar en este tema. Que aquí van los primarios y aquí van los secundarios. Como tú lo planteas, sí, los primarios lo que más impacta en bienes, en el tipo de cambio va a ser desde monetario únicamente, desde cambiario únicamente, las importaciones y las exportaciones. Pero pues lo demás impacta levemente. De que lo impacta, pero lo que nos interesa a nosotros aquí simplemente es cuenta comercial para saber cómo se va a mover nuestro tipo de cambio. Por ejemplo, lo que yo siempre les preguntaba, ustedes como exportador, o sea, si tenemos mayor cantidad de exportaciones, acuérdense, si tenemos mayor cantidad de exportaciones, ¿qué va a pasar con nuestro tipo de cambio a futuro? A futuro. ¿Se Tenemos va a mayor... depreciar? Dime. ¿Se va a devaluar? ¿Devaluar quiere decir?
¿Va a pagar más o menos? Nicolás. Pero Vuelvo y te hago la pregunta. aumentan las exportaciones, ¿cierto? Aumentan las exportaciones, mejor dicho, estamos exportando como locos. En un futuro, de pronto no muy lejano, ¿qué va a pasar con nuestro tipo de cambio? Va a revaluarse. O sea, explícate, tienes que echarme Vamos a, todo el carretazo. Como vamos a exportar más, van a ingresar más dólares o moneda extranjera al país. Entonces, esto va a hacer que el tipo de cambio se disminuya, por lo que la moneda se estaría revaluando. Ok, o sea, el precio, el peso El peso se encarece, o sea, gana valor. se aprecia. Eso se aprecia. Listo, perfecto. Eh, Y ok, con esto nuestros bienes en el exterior son más, en un futuro, más económicos, entonces tenemos más competitividad cambiaria. listo, perfecto, bien. Bien. Otro elemento aquí, por ejemplo, si yo les digo que, aún, pues el mismo caso. Vamos a aumentar, no, pues es más, se las voy a poner a la inversa. El país quiere incrementar sus niveles de importación. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero el país quiere incrementar sus niveles de importación. ¿Qué debe hacer desde política cambiaria? El país quiere incrementar sus niveles de importación. ¿Qué debe hacer desde política cambiaria? Nadie se atreve, pero está fácil. ¿Subir el tipo de cambio? Explícate. Pues a ver si el tipo de cambio sube, las personas extranjeras, los que venden bienes, tendrían más razones para traer sus productos acá porque recibirían pues más plata. Y a ti como importadora, ¿te sirve que el tipo de cambio esté alto? No, a mí no, porque tendría que Entonces, pagar más. ok, entonces, Mm, ¿qué debes hacer si quieres aumentar las políticas de importación en un país? Bajar el tipo de cambio. Bajar el tipo de cambio. ¿Listo? Sí. Ok. Aquí David, yo tengo una pregunta. dime, Nicolás. ¿Los aranceles se tocan en algún momento? Los aranceles no hacen parte de esto. O sea, los aranceles son importantes y de hecho son los impuestos que se le ponen a los bienes que entran al país, pero no lo vamos a tocar acá. ¿Listo? Vale. En algún punto de la carrera lo van a tocar, pero no en este punto. Una ¿Listo? pregunta, David. Dime. O sea, digamos, para responder lo que decías de las importaciones y Ujú. que sea, o sea, si podríamos responder ahí directamente que se deberían disminuir la tasa de cambio o para Sí, que estuviera más completa tendríamos que decir algo antes. tú, pues, lo que yo respondería, sí, sí, lo que yo respondería es, el profe me pone el caso de que el país quiere aumentar la política de importaciones, porque, pues, entonces yo lo que digo es, pues, si Colombia necesita importar más, lo que se debería hacer es bajar el tipo de cambio, ya que claramente de esta manera se vuelve más barato importar y pues yo estoy motivando a las empresas colombianas a traer bienes del extranjero, ya que pagarán menos por los bienes que ellos pagan. Es lo mismo que hemos dicho, pero yo lo puse en 3 renglones y a Prieto le gusta que entre más carreta, a Prieto le gusta que le hablen mucha carreta. Con sentido, ¿no? Tampoco es que le vayan a hacer un párrafo ahí para decirle tres bobadas. O sea, redáctenle bien, porque entre más redacten, mejor les va a ir, pero que tenga sentido. Ok, listo. Digamos, si quisiéramos bajar la tasa de cambio, digamos, podríamos hacer, se podría hacer compra de divisas. Bajar la tasa de cambio, sí, claro. Tú podrías aumentar las reservas que tienes acá. O sea, aumentas las reservas, compras más divisas,
acuérdense que toda la economía se rige por la ley de la escasez. Si hay más divisas, pues su valor baja. O sea, si hay más dólares, el precio del dólar va a bajar porque ya no es escaso y por ende, pues baja el tipo de cambio. ¿Listo? Eso también lo puedes poner. Muy bien, Nicolás, creo que fue. A ver, otro caso, otro caso monetario. Pensemos. Ah, pues combinémoslo acá. Ahí está, vamos acá. Otro caso monetaria. Les voy a decir que Birmania, vamos a ver, Birmania decidió subir las tasas de interés para el ahorro en un 10% y se convirtió en el país más atractivo del mercado. Usted como inversionista de Guayandú, me estoy inventando yo nombres, qué pena, de Guayandú, ¿qué haría frente a esta decisión? ¿Quién responde? ¿Ahorrar en el otro país? O sea, sí, pero échenme la carreta, de verdad, porque es que ustedes les ponen a ahorrar en otro país aprieto y están bien, pero les pone mal. O sea, échense la carreta. Extiéndete, Tomás. Ahorrar en otro país debido a que con la tasa más alta puedo tener más ganancias con mi ahorro y, y pues el flujo de capital iría hacia ese país. Listo, bien. Pregunta 2.0 de ese mismo caso. ¿Cómo impacta esa decisión el tipo de cambio de Birmania? Como hay más, Tomás, te como voy a hay... parar a ti. O sea, bien, Bueno, pero vamos a dar que otra persona opine. A ver, ¿te parece? no, listo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién va? Jessica. Sí. Se podría decir que como ahora más personas están entrando divisas a ese país, se, se bajaría el precio, digamos, de dólar debido a la abundancia y esto haría disminuir la tasa de cambio de ellos. Sí, sí, disminuye la tasa de cambio. No, no necesariamente del dólar, porque pues, puede que sea otra moneda, pero sí, como entran más divisas, pues claramente el precio de estas baja. ¿Listo? Otro caso. Vamos a decir vamos a decir que, el país X, un país X, no sé, pensemos en un nombre, algo que vea. A ver. El país Singer, que es lo primero que encontré acá, el país Singer quiere aumentar su PIB. Y aquí ya estoy conectando también yo con lo que vimos la semana pasada de esta parte, para los que no, para los que están perdiendo. Acuérdense que demanda agregada es igual a PIB y demanda agregada tiene algunos elementos. ¿Sí? Esa es la única ayuda que les voy a dar. El país Singer quiere aumentar su PIB. Sin embargo, no puede actuar desde la política ni monetaria ni fiscal. ¿Cómo debería proceder el país Singer? Ese es su caso. ¿Quién se atreve? Ah, muchachos. Desde Cambiaria, ¿cierto? Desde Cambiaria, sí, desde Cambiaria. Vuelvo y les repito, el país Singer quiere incrementar su PIB, pero solo puede actuar desde Cambiaria. ¿Qué debería hacer?
Jessica, vamos a ver que otra persona participe. Y Nicolás creo que también. Hay personas aquí que no han hablado y que yo no les he querido preguntar porque pues no están, no es para esto. Pero hay personas que no han hablado. Equivóquense aquí para que no se equivoquen mañana. Lo único que les voy a decir. Bueno, vámonos con democracia entonces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan Cotrina. Sí, El mismo caso, el país Singer quiere aumentar su PIB, pero no puede actuar desde fiscal ni monetaria. ¿Cómo debería proceder? Uy, no, la verdad no tengo muy claro cómo debería proceder. A ver, voy a preguntarle a dos personas más y no la respondo yo. Mayra, dime. Bajando las tasas de interés como para favorecer el crédito ¿Tasa de interés hace parte de qué política? monetario. Y solo podemos actuar desde Cambiaria. Buena intención, pero no es la respuesta. Desde Cambiaria, ¿cómo hago? Diego Pardo. Bueno, pues no sé si está bien, pero lo que se me ocurre sería aumentar el tipo de cambio, porque como hablamos de demanda agregada y entra el tema de las exportaciones. Entonces, con un tipo de cambio alto, yo incentivo a los exportadores y entonces pues va a haber un aumento de la demanda agregada. Perfecto. Muy bien, Diego. Esa era la respuesta. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que dijo Diego? Yo tengo una duda, o sea, la política cambiaría para, por decirlo así, expandir la economía, sería aumentar aumentar el valor del, o sea, el tipo de cambio nuestro, o sea, aumentar la moneda nuestra, pues. Depreciar la moneda nuestra. Acuérdense, esta es la demanda agregada. Y yo por eso cuando les estaba hablando del ejercicio, les dije que se acordaran de Contabilidad Nacional cuando les hablaba, cuando pues claramente ustedes vieron que hay una igualdad, que PIB es igual a demanda agregada. ¿Se acuerdan de esa igualdad? Sí, sí. Exactamente. Entonces yo lo que les dije es, el país, este Singer, quiere aumentar su PIB, pero no para actuar de otra política. Si yo quiero incrementar mi PIB, o sea, mi demanda agregada, ¿dónde está la fórmula de demanda agregada? Yo la tengo en todo lado. Mi demanda agregada, este elemento de acá, pero me dan las condiciones que yo no puedo actuar ni de fiscal, o sea, que me quita prácticamente consumo, ni de monetaria, que me quita prácticamente inversión, ni desde el gasto público, que prácticamente también es fiscal. Solo me queda esta opción, o sea, X menos M, exportaciones menos importaciones. Si yo quiero que mi demanda agregada incremente, ¿qué valor debe ser mayor entre estos dos? Las exportaciones. Las Las exportaciones. exportaciones. Y para motivar a mis exportadores, ¿yo qué les tengo que dar? menor tasa de cambio. Menor tasa de cambio, Mayor. Mayor. mayor tasa de cambio. Vuelvo y les pregunto, Pero por mayor tasa de cambio, ¿a qué te refieres? a que cuando ellos traigan los dólares o la moneda que tengan pues, que vayan a traer, ingresen más pesos por cada dólar. O sea, O sea, que cuando ellos les paguen desde el exterior, ajá, el tipo de cambio sea mayor acá, ¿sí? sea mayor acá, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo traiga los dólares, yo voy a recibir más pesos por cada dólar que yo ingrese. ¿Listo? Ah, listo, gracias. ¿Sí entienden bien esa lógica del tipo de cambio? Es que a veces los noto perdidos ahí. ¿Todos entienden, digamos, esa lógica de cómo funciona el tipo de cambio para mis exportadores y mis importadores? No mucho. Yo ya me perdí. No, yo me confundo mucho con eso. Ok, entonces voy a trabajar con Valentina y con Camila, creo que fuiste, ¿cierto? Sí. Vale, ustedes dos van a ser mis casos. Camila, vamos a hacerlo incluso matemáticamente aquí. Vamos a decir que Camila, ¿qué bien quieres exportar? Camisetas.
Camisetas. Camila va a importar camisetas. ¿Las vas a vender, digamos, a qué precio dices tú? ¿En pesos? O sea, en esta moneda, En pesos, sí. 20.000. 20.000. Vamos a decir que hay un tipo de cambio de 2, por decir cualquier vaina. ¿Listo? Vamos a decir que es de 2. O lo quieren, bueno, ¿en cuánto es el tipo de cambio ahorita? La verdad, como para que tenga sentido entonces. ¿Alguien sabe en cuánto es el tipo de cambio? Vamos a decir que está en 3.600, 3.750, creo. 3.750. Listo. Entonces acá la camisetas va a ser nuestro precio Colombia. Este va a ser nuestro tipo de cambio. Y nuestro precio del bien en Estados Unidos, precio camisetas va a ser de, para que todo sea igual, va a ser igual a este y a este. O sea, la camiseta en Estados Unidos cuesta $5,33. ¿Listo? Hasta ahí todos vamos bien, no hemos hecho nada raro. Hasta ahí todos vamos bien. Sí. Vamos a aclarar que estas camisetas son las de Camila. Entonces, Camila, vamos a decir que tú vas a vender, vas a vender 500 unidades. 500 unidades. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Aquí, digamos, el precio total, o sea, tus ganancias en ventas, va a ser igual a este cosito de acá, o sea, las unidades que vendiste por el precio. Hasta ahí todos vamos bien. ¿Tú qué vas a hacer? Tú como tú no vives en Estados Unidos, sino que como vives en Colombia, tú vas a traer ese dinero. Entonces, para traer ese dinero, esto se llama repatriación de utilidades. Repatriar utilidades. Tú lo que vas a hacer es, traes estos dólares, que son estos, y los vas a multiplicar por el tipo de cambio, o sea, por lo que tú ingresarías si el tipo de cambio fuera este. Mejor dicho, trajiste hartísima plata. ¿Listo? Hasta ahí todos bien. Este es el caso número 1. Si utilizáramos el mismo elemento, o sea, el caso 2 que sea este, vendes las mismas 500 unidades y esto que sea formulado igualmente, pero ahora yo te digo que tu tipo de cambio va a ser de 3.900. Cuando tú repatries utilidades, esta huevona, no. Ay, María, ¿qué pasó? Ay, María. Denme un segundo. Esta vaina no sé por qué me la quiere montar. Qué putas. Un minuto, muchachos. Ahora esta vaina porque no me quiere dar. Vean un minuto, muchachos. Ahora esta mierda porque no me quiere dar. ¿El precio de las camisetas las tienes formuladas? No, es que creo que lo que hizo fue copiar el número y ya. Pues yo, Camila vende aquí el tipo de cambio. Le subí el tipo de cambio. La lógica es que cuando Camila repatries las utilidades debe traer más peso, pero ¿por qué no pasa? Ay, María, qué fastidio. A ver, puta madre, ¿dónde la estoy barrando? Estoy embarrando. ¿No formulaste la última parte? Repatriar utilidades. Sí, se supone que es las ganancias por el nuevo tipo de cambio me sigue dando que trae la misma cantidad de pesos y eso está mal. Por eso estoy preguntando que dónde la estoy cagando yo. Yo la estoy cagando en algún lado. Pensemos. Pues está marica. En este precio. Ya vi. Qué pena. Vamos a decir que el precio de venta tiene que ser el mismo, ¿no? Tiene que ser el mismo. O sea, tú vas a vender a 5.300, ya vi el error. Tú sigues vendiendo a 5.300, a $5.33.
Tu precio de venta ya no va a cambiar. Ahora sí. Ahora tú estás trayendo pues más pesos a la economía. Tú vendes la misma cantidad al mismo precio en Estados Unidos, pero cuando tú lo traigas aquí a Colombia, tú haces la conversión y vas a ganar más pesos. ¿Listo? ¿Listo? Ahí fue un enredo mío. Simplemente lo están barrando yo. Pero básicamente es la lógica. Para los exportadores, lo que nos interesa es un tipo de cambio más alto. Por ejemplo, ustedes prefieren traer $100 que se los paguen a 4.000 pesos o a 3.000 pesos. 4.000. Sí. Todos prefieren que nos paguen el dólar a 4.000 pesos si los estamos trayendo. Y que el dólar esté a 4.000 quiere decir que el tipo de cambio está alto. O sea, yo tengo que pagar más pesos por $1. ¿Listo? Lógica inversa para la importación. Yo para importar, digamos, si yo voy a comprar una máquina, yo prefiero pagar y me toca pagar la máquina a $1.000. Yo prefiero que el dólar esté a 2.000 o a 5.000. A 2.000. A 2.000, exactamente. ¿Por qué? Porque yo cuando haga la conversión yo tendré que pagar menos pesos por cada dólar que yo ingreso. Esa es la lógica básicamente. Para exportadores un tipo de cambio alto, porque cuando yo haga repatriación de utilidades pues voy a ingresar más pesos por cada dólar o divisa que ingrese. Y para importadores un tipo de cambio bajo porque yo tendré que pagar menos pesos pues, por cada divisa que tenga que pagar. Esa es la lógica básicamente. Maldita sea esta vaina. Me falló esta vaina a mí, pero bueno, esa es la lógica. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Entendí esa parte? No, ya me quedó claro, gracias. Bueno, a ver, ¿qué otros elementos? Otros casos, solo casos. Caso de monetario de cambiaria. Caso de monetaria de cambiaria, ¿de qué lo quieren? Cambiaria. Cambiaria. Veamos. En la cambiaria, vamos a decir que, espérate. Uy, un minuto ya, qué pena. Hijo de puta, 6:30, muchachos. Qué visaje esta vaina. Denme un minuto y ya se pueden desconectar los que se quieran desconectar, que nos pasamos media hora en la monitoría. 2 segundos ya tomo la foto de su asistencia y ya llegué hasta Juan Corona. Dame 2 segundos, Juan. Juan Cotrina. Qué pena, 2 segundos con ustedes. Luego ahí está Natalia pasó a Verónica. Listo, ya los que se necesitan desconectar se pueden desconectar. Ya, si es que nos pasamos media hora, los que de verdad se intenten desconectar se desconectan y listo. A ver, entonces si estamos en cambiaria, ¿sí o qué? En cambiaria yo les digo que... bacano. Pues les voy a decir simplemente esto. Se incrementó en un 12% el consumo de café en Rusia. ¿Esto en cómo afecta a la economía colombiana? Listo. Muchachos, ¿quién le pone la lógica? Se incrementó en un 12% el consumo de café en Rusia. ¿Cómo afecta a la economía colombiana? Van a aumentar las exportaciones, entonces va a crecer la demanda agregada. Listo, perfecto, muy bien. 2.0, a futuro, ¿cómo nos afecta? A futuro, ¿cómo nos afecta? Dime, Jessica. No se podría decir que al aumentar las exportaciones empezaron a entrar más divisas de la moneda de Japón, entonces va a bajar el precio de la misma debido a la abundancia que hay. Exactamente.
Y en Sí, un futuro va a disminuir la tasa de cambio. sí, perfecto, literalmente eso. O sea, ahí se complementaron muy bien tú y Diego, si mal no vi. Otro caso, otra noticia, otra noticia, otra noticia. El... Ay, sí, digamos eso. El Estado decidió liberar unas reservas que tenía de una moneda de euros. ¿Qué pasa con la economía colombiana y con los exportadores e importadores de dicho continente? Ese es su caso. El Estado colombiano decidió liberar las reservas de euros. O sea, cuando decimos liberó, o sea, sacó a circulación las reservas que tenía de euros. ¿Qué pasa con el mercado colombiano y cómo afecta esta decisión a los importadores y exportadores de esta región? Ah, muchachos. La moneda extranjera se devalúa, o sea, como pierde valor. Ajá, sigue. O sea, pero te lo explico por qué o otras cosas que pasan. Otras cosas que pasan. O sea, dijiste Pues la la primera moneda parte colombiana. bien. Dijiste la Ajá. primera parte bien. Que efectivamente, si el Estado, si, pues, si Colombia libera esos cositos, si libera esas reservas, o sea, suelta los euros aquí en la economía, pues efectivamente se va a devaluar porque ya dejan de ser escasos, hay más euros en la economía. Ahí vas bien. Complementame con qué pasa con la economía y qué pasa con y cómo afecta esto a los exportadores e importadores colombianos de esa región. Eso nos hace menos competitivos en el mercado extranjero. ¿Sí? Sigue, o sea, explícame por qué. Échame el carretazo. Échame el carretazo. Porque la moneda, pues, no sé, a ver, los euros valen menos, entonces los exportadores deben pagar más y, no sé, las exportaciones podrían disminuir, ¿Las exportaciones que dijiste? disminuyen, Ok, ¿por qué? porque, mm, mm, ¿Quieres ayuda? Vas la primera parte bien. Dime, sí. Luisa. Qué pena, Laura. Vamos con Luisa. Segunda parte, Luisa. Complementa con tu Las compañera. exportaciones disminuirían porque cuando los exportadores quieren cambiar, no sé, euros a pesos, pues recibirían menos pesos por cada euro, por lo que hay bastantes euros. Ajá. Euros en la economía. Ajá. Y las importaciones incrementarían porque sería más barato traer bienes del exterior, sobre todo si son en euros. Perfecto. Y por último, la economía, ¿cómo se mueve ahí? La economía colombiana. Estás un pelito de terminarlo. Estás un pelito. Si quieres, yo te voy a ayudar mostrándote una cosa. Ok, la demanda agregada se reduciría. Listo. Bien. Bien. Bien, Luisa. ¿Y pues por qué? Porque se están incrementando las importaciones y pues si las importaciones son mayores, por eso se reduce. Listo. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien, Luisa. Siguiente. A ver, otro caso. Este caso hagámoslo de monetaria. Otro caso de monetaria. Ujú. A ver. Fácil. El país colombiano, pues qué imbécil. Colombia busca incrementar la inversión extranjera directa. Quiere incrementar este cosito de la IET. ¿Qué debería hacer desde monetaria?
Yo creo que disminuir la tasa de interés para que las personas del exterior vengan a invertir acá. No sé. Bien, Rebeca. Sí, pues sí, lo dijiste muy conciso, bien. Siguiente caso. Siguiente caso, siguiente caso, siguiente caso. Otra opción con la que acabas de mencionar también puede ser aumentar las tasas de interés en cuanto al ahorro para que puedan venir a invertir acá. Sí, 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 aunque pues la verdad, si te pones a pensar, la parte del ahorro entraría en otras inversiones y no en extranjería directa, porque simplemente ellos vienen a guardar el dinero acá. El ahorro entraría en otras inversiones y no en inversión extranjera directa. Aquí lo que nosotros queremos, pues si queremos aumentar la es que el man venga y haga un edificio, el man venga y haga un parque, la empresa venga y haga pues algún tipo de construcción o de actividad con sentido de permanencia. Y para eso nosotros le facilitamos que invierta aquí en Colombia, o sea, le bajamos la tasa de interés pues para que saque el crédito. ¿Listo? Listo. Otro caso, otro caso, otro caso. Vámonos con, no, monetaria, sigamos con monetaria. Sigamos con monetaria. Y me voy a esto, me voy aquí. Me voy a desempleo. Me voy aquí a esta parte. El Banco de la República, no mentiras, en el último informe de la DIAN se detectó un incremento en la tasa de desempleo. ¿Qué significa esto para la economía colombiana? En el último reporte de la DIAN se representa un incremento en la tasa de desempleo. ¿Qué representa esto? Pues para la economía colombiana. Dime, Carlos. Pues si hay mayor personas desempleadas, pues esas personas van a tener menos renta. Si tienen menos renta, van a tener menor consumo. Si tienen menor consumo, la demanda agregada baja. Y si la demanda agregada baja, el PIB baja. Perfecto, mi chino. Perfecto. Bien. 2.0. Dale, Mariana, igualmente ya tomé la foto. No te preocupes. 2.0. En términos productivos, ¿cómo se mueve la economía colombiana? ¿Quién responde la misma pregunta, pero en términos productivos? 2.0. ¿Cómo se mueve la economía colombiana? Muchachos, términos productivos, ¿cómo se mueve la economía colombiana? Juan Pablo Barreto. Juan Pablo Barreto. Bueno, Pablo como que ya se salió. Muchachos, muy fácil. Si decimos que el PIB cayó, pues ¿qué va a pasar en términos productivos? Pues las empresas simplemente van a dejar de producir. Es una, véanle la lógica ahí. Si hay más desempleo, quiere decir que ya no tenemos tanta demanda de bienes y servicios. O sea, el país dejó de ser productivo. ¿Por qué? Porque ya no necesita ser tan productivo. Por eso hay mayor desempleo, porque ya las empresas no necesitan a las personas. ¿Listo? Listo. Más casos, más casos. Ay, Dios mío, me estoy tostando la cabeza. Pensemos en. Fácil. Aquí me vengo a esta parte. El tipo de cambio en Colombia. No, el tipo de cambio del dólar subió un
5%. La inflación de Colombia es de un 2% y la inflación en Estados Unidos es de un 2% también. ¿Cómo está nuestro ITCR? Es más, no, esa pregunta es muy básica, o sea, muy teórica. Se las voy a reformular como en un caso. El tipo de cambio en Colombia subió al 7%, creo que les dije, o al 5%. La DIAN reconoció que el nivel inflacionario de Colombia ronda el 2% y según las previsiones en Estados Unidos, su inflación se encuentra también en un 2%. ¿Qué quiere decir esto para nuestras exportaciones o para los exportadores colombianos? Esa es su pregunta. El perdón, el diferencial se cierra, entonces existe una devaluación en términos reales. Listo. ¿Todos entendieron lo que dijo Nicolás? Sí. Listo. Bien. A ver, ya hicimos otra vez cambio, ahora hablamos a monetaria. El Banco de la República decidió incrementar su tasa de intervención. Usted como inversionista colombiano, ¿en qué lo afecta? ¿O qué implicaciones tiene esto para los inversionistas colombianos? ¿Quién lo dice? Espérate, Diego, ¿sabes qué? Voy a preguntarle yo otra vez. Mentiras, no, otra vez no. Me voy con Santiago Barrero, ese caso. No estoy completamente seguro. Equivóquese, chino, equivóquese que aquí lo que nos ayudamos entre todos. ¿Puedes repetir, por favor? El Banco Central decidió incrementar su tasa de intervención. ¿Cómo afecta esto digamos, a los inversionistas colombianos? Hable Santiago y si se va equivocando aquí nos corregimos entre todos, pero hágale, arranque mi chino. Pues yo creo que los perjudica porque... Wait. Espera, organizo mis ideas. Le digo que va bien, los perjudica. Organice sus ideas, pero los perjudica, listo. Vamos a ver si de pronto Luisa le puede colaborar. Dime, Luisa. Si sube la tasa de intervención, pues va a subir también la tasa de interés en los bancos comerciales. Si sube esta tasa, los créditos van a ser mucho más caros, entonces no le va a convenir a las empresas hacer una inversión. Listo, perfecto. Muy bien, Luis, y también creo que me lo dijo Valentina. A ver, ahora voy a preguntar yo aquí a las personas que he visto que como que no están participando tanto, entonces me voy con... Ya Nicolás, ya, perfecto, ya. Luisa Vega. Sí, dime. Luisa, vamos a decir que en tu caso, por una petición del gremio de los bancos, se redujo el encaje. ¿Esto qué significa en un futuro para la economía colombiana? Que los bancos pues pueden dar más crédito, entonces pues va a haber mayor circulación de dinero en la economía y pues puede que se llegue a una inflación. Listo, perfecto. Bien, Luisa. Siguiente pregunta para Juan Sebastián Ortiz.
Juan Sebastián Ortiz. Que no está. Juan Pablo Barreto ya llegó. Juan Pablo Barreto. Tampoco. Andrés Testigo Chá. No, mentiras, Andrés David, que no lo he escuchado hoy, Andrés ya lo escuché. Dime. Andrés David, a ver, en tu caso vamos a decir que me voy a cambiar ya. Vámonos para cambiar ya. Hay un déficit en la balanza, en el último reporte de la DIAN se identificó que hay un déficit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo explica usted esta situación en la economía colombiana? Que hay menor demanda. ¿De qué? De bienes y servicios. Ok, pero estamos hablando, si quieres me voy a lanzar pagos, otra vez te lo pongo acá. Hay déficit en esta cuenta, en la cuenta comercial. ¿Cómo explicas tú que haya déficit? O sea, ¿cómo explicas esta realidad de la economía colombiana? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí sabes? ¿O quieres pedir ayuda? Sí, no sé. ¿Quién quiere ayudar a Andrés? Valentina Cero, ayúdame Andrés. ¿Me puedes repetir, porfa? En el último reporte de la DIAN se identificó que la cuenta comercial se encuentra en déficit. ¿Cómo explicas tú esta situación? Es que no entiendo eso de que se encuentra en déficit. Dame un minuto. Dime qué pena. No, me dijiste que no, qué pena. Es que no entiendo bien lo de que se encuentra en déficit. ¿A qué te refieres con que se encuentra en déficit? Uy, ahí me preocupé. ¿Quién me dice que es un déficit? Dime, Diego. Cuando hay más importación que exportación. Exactamente. O sea, el concepto como tal de déficit es que se gasta más de lo que se ingresa. En este caso, nuestros gastos son las importaciones y nuestros ingresos son las exportaciones. Si decimos que la cuenta comercial está en déficit, quiere decir que hay más importaciones que exportaciones. Ya con ese dato, ¿cómo explican ustedes esta situación en Colombia? O sea, ¿por qué se llegó a esta situación? Otra vez Andrés David o en su defecto Valentina. Bueno, Diego, dame uno. Voy con, entonces ahora a ver. Rebeca, dime tú por qué. Porque hay más importaciones que exportaciones. Ok, sí, o sea, esa es la lógica, pero ¿por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué hay más importaciones que exportaciones? ¿Por qué estamos en déficit comercial? No sé, tal vez resulte más económico comprar cosas importadas. No, mentira, no sé. Me confundí. Bueno, Diego, ya, sálvanos. Pues no estoy seguro, pero puede ser porque el tipo de cambio está alto. Entonces, pues se incentiva las importaciones y no las exportaciones. No nos salvaste. Valentina, sálvanos tú. Si puedes. Creo que es porque se bajó el tipo de cambio Ajá, dale, arranca. y pues, no sé, pues si se baja el tipo de cambio, pues al momento de entrar el dinero, pues de un extranjero, pues se pagarán menos pesos por esa divisa. Ok, pero me lo estás viendo. Lo voy a responder yo, es bastante simple. Valentina tenía la lógica, pero me la está respondiendo como si fueras exportadores. No.
Efectivamente, bajó el tipo de cambio, muchachos, y según lo que hemos visto hoy, al importador, ¿qué le sirve? ¿Un tipo de cambio alto o un tipo de cambio bajo? Bajo. Le sirve un tipo de cambio bajo. Cuando yo bajo el tipo de cambio, yo estoy motivando a mis importadores, les estoy diciendo, vaya y compre el extranjero, vaya y compre maquinaria en otra moneda, porque yo lo cubro, ya no tendrá que pagar tantos pesos por esa moneda. Entonces, eso motiva a que se importe más de lo que se exporta. Y cuando yo bajo el tipo de cambio, yo le estoy diciendo básicamente a mis exportadores, como sabe que deje de exportar porque cuando usted traiga, cuando haga repatriación de utilidades, ya no va a ingresar la misma cantidad de dinero, o sea, se van a bajar las exportaciones. Y el que las exportaciones estén bajas y las importaciones estén altas representan un déficit en la balanza comercial. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendieron esa parte? Sí. Andrés David, ¿bien? ¿Entendí esa parte? ¿Sí? Sí. Listo, entonces 2.0, Andrés David. ¿Qué tendría que hacer el Estado o qué tendría que hacer la economía colombiana para subsanar esta situación? Incentivar exportación. Hábleme chino, écheme la carreta. Un tipo de cambio más alto para incentivar las exportaciones. Ujú. Listo, perfecto. Bien, Andrés David. Segundo, bueno, ya otra, me devuelvo monetaria. Ustedes son los que dicen cuándo paramos, ¿no? Esta vez ya nos pasamos otra hora, creo. Pero ustedes son los que dicen cuándo paramos. Si ya se cansaron de mí, se pueden ir desconectando o me avisan y simplemente paramos. Yo sigo hasta que ustedes digan, ¿listo? ¿Ya listo o no? O sea, ¿acabo aquí o qué? Yo tengo una pregunta. Dime, Diego. Por ejemplo, si dicen, no sé, en política cambiaria, que qué medidas tomar, o sea, ¿es suficiente poner que subir o bajar el tipo de cambio? ¿O tendríamos que decir algo más? Con que ustedes hablen del tipo de cambio y hablen de la balanza comercial, a mí me parece más que suficiente. De hecho, el elemento principal del tipo de la cambiaría es el tipo de cambio. Simplemente es eso. Pero entonces, o sea, no, digamos, no es necesario decir que vendo o compro divisas, sino solamente subir el tipo de cambio ya. Pero cuando tú vendes o compras divisas, estás subiendo o bajando el tipo de cambio. Lo que te digo, la herramienta principal siempre va a ser el tipo de cambio en monetario. O sea, tú podrías llegar a decir que subo el tipo de cambio y podrías decir de qué manera, o moviendo las exportaciones, las importaciones, sacando más divisas al mercado, bajando las tasas de interés para el ahorro o el crédito, etcétera, 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 pero siempre, siempre, siempre llegas al tipo de cambio. En cambiar, siempre se llega al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es la herramienta principal y la más importante. ¿Listo? ¿Otras preguntas? ¿Otras preguntas? Entonces acabo aquí, muchachos. Alto, me llegó pues, creo que Juan Pablo me dijo, Juan Pablo Barreto. Entonces lo de déficit comercial. Juan Pablo, el déficit quiere decir cuando se gasta más de lo que se ingresa. Acuérdense que hay diferentes tipos de déficit. El déficit fiscal, por ejemplo, quiere decir que el Estado está gastando más de lo que está ingresando. En este caso, cuando hablamos de déficit comercial, quiere decir que estamos importando más de lo que estamos exportando. Como vemos en balanza comercial, nuestros ingresos son las exportaciones y nuestros egresos son las importaciones. Cuando este elemento de importaciones o de egresos es mayor a este elemento de ingresos o de exportaciones, decimos que tenemos un déficit en la balanza comercial o en la cuenta comercial. Cuando por el contrario, nuestras exportaciones superan nuestras importaciones, que es a lo que toda economía debería aspirar, decimos que hay un superávit en la balanza comercial. ¿Listo? Listo.
Si más preguntas, muchachos, o de verdad ya paramos aquí. Ustedes deciden. Yo tengo una última pregunta Dime, Jessica. respecto a política cambiaria. Y Cambiaría. es, digamos, si él nos pone un caso, pero digamos, no nos menciona sobre los elementos de la balanza de pago, nosotros no los tocamos, ¿cierto? O ¿Qué tipo de caso se te ocurre? O sea, no, es que no sé, es que por eso no sé cómo poder usar la balanza de pagos, porque pues yo tengo claro como que todo, pero digamos, dice, no sé, que aumentaron las transferencias. Eso, o sí, que hay más ingresos por transferencias. Eso se podría mirar como que aumentaron las importaciones. no, respóndete tú solita ese caso. Te pongo el caso, efectivamente aumentaron las transferencias, sí, o sea, en remesas. ¿Qué pasa con la economía colombiana y con el tipo de cambio? Se podría decir que al incrementar las remesas, llegaron más divisas, Ajá. llegaron más divisas al mercado colombiano y por ende se bajó el precio de esa divisa por abundancia y disminuyó la tasa de cambio. Exactamente, ahí te respondiste tú solita. Ok, listo. Listo, Nicolás, creo que levantaste la mano. Sí, y pues también complementando lo que decía Valentina, bueno, en este caso va a afectar a los exportadores. Ajá, sí, arranca, sigue. Compleméntate solo otra vez. Bueno, entonces, sí, bajo el tipo de cambio, entonces los exportadores van a recibir menos dinero, por lo que se van a incentivar las importaciones, bueno, de este mismo modo se van a incentivar las importaciones y va a aumentar la demanda agregada. Ay, ahí te me fuiste para otro lado. Si yo aumento las importaciones, ¿aumento mi demanda agregada? No, la disminuyó, perdón. Ah, bueno, diferente. Listo, muy bien. Y con los exportadores van a perder competitividad cambiaria. Exactamente, perfecto. Ya listo, Nicolás. Perfecto. Otras preguntas, Camila, dime. Sí, David, nosotros en alguna monitoría vimos algo de regímenes cambiarios. Los regímenes cambiarios, yo lo traté en esta. Si mal no estoy cuando hablábamos de inflación en esta parte, pero no los toqué muy a fondo, la verdad. Que son el régimen flotante y esas cosas, ¿no? Que simplemente como definir. Sí, no, pues eso no me parece, digamos, a mí tan relevante, porque se los explico. Los regímenes cambiarios quiere determinar, bueno, buscan determinar la manera en la que se va a regir el tipo de cambio de un país. Por ejemplo, un régimen de tipo de cambio fijo quiere decir que el tipo de cambio es 3.000 y no se mueve 3.000. ¿Por qué? Porque es fijo. La economía y el Estado trabaja para que ese régimen de cambio sea 3.000 y 3.000 y punto. El régimen flotante es un régimen que pues está en diferentes, pues en un, ¿cómo decirlo? Ay, se me olvidó esa vaina. En unos intervalos, o sea, que no puede subir de tanto y no puede bajar de tanto, o sea, siempre está flotando entre esos elementos. Un régimen flotante es cuando siempre está flotando pues yo qué sé, entre esos niveles de valor de tipo de cambio. Y la economía es como la inflación, o sea, si ven que el tipo de cambio se está excediendo, pues la economía y el país actúa para bajar el tipo de cambio. Al contrario, si ven que el tipo de cambio está muy por abajo, pues la economía y el país como tal generan acciones como las que ya hemos visto y las que hemos practicado el día de hoy para que el tipo de cambio suba. Pero básicamente es eso, o sea, definir cómo se va a manipular el tipo de cambio. Por eso, digamos, a mí nunca me pareció importante y el profe nunca lo pregunta básicamente. Listo, dale, gracias, David. ¿Listo? ¿Demás preguntas? Ya la última, respecto a lo que decía Nico, perdón. Digamos, ahí él cuando decía que se disminuía la tasa de cambio, bueno, que era bueno para las importaciones porque por menos dinero podían coger esos bienes, pero ahí después decía que se disminuía la demanda agregada.
¿eso no sería como meterse con política fiscal? Pero ¿O si está bien decirlo? uy, acuérdate que la demanda agregada es todo en la economía, o sea, la demanda agregada es el todo en la economía. Ah, ok, o sea, está bien mencionarla. Claro, siempre, acuérdate. Consumo y gasto hacen parte más de fiscal que cualquier otra cosa. Inversión hace parte de monetaria más que cualquier otra cosa. X menos M, que es sector internacional, o balanza comercial, hace parte de cambiaria, que es lo que nos está diciendo Nicolás a nosotros. ¿Listo? ¿Y se podría decir que cuando aumenta la tasa de cambio, aumenta la demanda agregada también, o no? Sí, sí, pero ustedes se acuerdan de que el profe siempre les pone el ceteris paribus, ¿cierto? Sí. Ceteris paribus quiere decir todo lo demás resta constante. O sea, todos estos elementos no se mueven. Tú perfectamente puedes decir eso en condiciones de ceteris paribus, Ok. ¿vale? Vale. Cuando no es ceteris paribus es lo que vamos a ver hoy, que es conexión de mercados, que es cuando efectivamente todo se conecta con todo. Pero bueno, eso es para la siguiente semana entonces, Ok. ¿vale? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿No más? ¿No más preguntas? Yo tengo una duda con respecto a lo que mencionas de repatriar utilidades en Ajá. sí. No me quedó muy tan claro. O sea, ¿no te quedó tan claro lo de repatriar utilidades? No tanto. Ok, pongamos el ejemplo de que tú vendes un bien en el extranjero, cualquier bien, el que a ti se te ocurra. Tú vendes ese bien y lo que tú haces es tú traes las utilidades a Colombia. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que a ti te interesa es tú vendes en Estados Unidos, tú exportas en Estados Unidos, pero tú vives aquí en Colombia, o sea, todo lo que tú generas allá lo traes acá, ¿cierto? Tenemos esa lógica de exportar e importar. ¿Sí, Andrés? Sí. Cuando tú traes las ganancias que generaste en otro país, en este caso en Estados Unidos, tú estás repatriando utilidades. Ese proceso de traer las ganancias, de traer los dólares que ganaste a Colombia, se llama repatriar utilidades. Ya, listo, dale. Listo. Preguntas. Preguntas. ¿Listo? Entonces hasta aquí. Yo tengo una duda ahorita que se mencionaron los regímenes cambiarios. Ajá. Digamos, en un tipo de cambio fijo debe existir como una, no sé, como una paridad entre las dos monedas. Entonces, por ejemplo, si un peso equivale a $2, entonces si sube el dólar a 4, el peso tendría que subir a 2 para mantener como esa ¿Esa paridad? proporcionalidad. Sí, aunque la verdad, el truco en el tipo de cambio fijo es que no se mueva, o sea, que si el dólar sube, o sea, lo que se busca claramente es que el dólar no suba. O sea, en el tipo de cambio fijo, literalmente tú siempre vas a pagar un peso por $2. Y por eso es que ese tipo de cambio no se usa, o sea, ese tipo de cambio fijo no conozco la primera economía que lo tenga. Eso simplemente se usa, digamos, en ciertos acuerdos comerciales, cuando, por ejemplo, les dicen a ustedes que para, se usa más que todo en derivados financieros, ¿no? En los forwards y swaps, ustedes les dicen, yo le voy a comprar a México tantas toneladas de tortilla de maíz a este tipo de cambio, y fijan ese tipo de cambio. O sea, yo fijo que yo le voy a pagar un peso colombiano por un peso mexicano, y no importa lo que pase en la economía, pero como usted y yo fijamos ese tipo de cambio fijo, pues en determinado momento yo sí le seguiré pagando simplemente un peso mexicano por un peso colombiano. O sea, por eso te digo que eso no es tan importante, porque el tipo de cambio fijo casi nunca se usa. Vale. Preguntas. Entonces ya, dejo de compartir. ¿Listo? No, muchachos, listo. Entonces ya se pueden desconectar si no tienen más dudas. Muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao, Chao. David, gracias. Chao, chao.